Imaynalla kasankichis llaqtamasis wawqipanakunas ñañas noqa walayllaqa kasani qankuna yachankichisña kay España suyumanta pacha rimarimusaykichis noqaypata sutiymari. Kay k'uki chaw p'unchaypi apamusaykichis kay t'uqpa andu nisqata paykuna takinqanku Pisqakuka nisqa chayta uyarisun qhawarisun. Chantapis niykichisman kay t'uqpa andu zerqanku suyunchis kay suyu Boliviapi karserqanku Santa Cruz, La Pazpi ichapis tukuy llaqtasman zerqanku takiq mayachanichu. Chantapis niykichisman kay canalninpi kasan ashka musuq videos qhawarimunkichis chayman hina yachankichis ima suyusmanchu zerqanku ima llaqtasmanchu zerqanku paykuna wichaychimunku chay videosta chayman hina yachankichis astawan paykunaqmanta. Chantapis mañariman kay suna masinchis kay Perú suyumanta qillqarimuchunku tukuy yachasqankuta chayman hina yanapanqanku qankunapis qillqarimuychis chayman hina yanapasun wiñanankupaq ñuqanchikpis wiñasun. Unayña kay Arawidor David Valdez kay canalninchis qhawarin chayraykus mañarimun qhawarinanchis kay takiynintapis. Kunan rimarisaq Castilla Qalluppi runa masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy sábado les traigo a Grupo Andú. Ellos van a cantar Coca Quinto, en quechua Pisqakuka. Esta canción vamos a ver a petición del director del Grupo Andú. Hace mucho tiempo que él nos sigue, siempre nos va sugiriendo sus canciones nuevas. Así también hay cantidad de vídeos nuevos en su canal. Ustedes pueden visitar su canal y ver esos vídeos. También decirles que el Grupo Andú va por Bolivia, por distintas ciudades, presentando sus canciones, sus nuevas composiciones, como antiguamente hacían los grupos, visitaban de pueblo en pueblo, así se hacían conocer más. Hoy en día la mayoría se presenta por otras plataformas, pero me parece importante de que Grupo Andú esté haciendo ese trabajo de conocer nuevos escenarios, de conocer nuevas ciudades, nueva gente, nuevas culturas, porque hay cantidad de culturas en mi país. A lo mejor él dice, voy a ir a conocer esa cultura y voy a componer otro tipo de canciones con distintos ritmos y así ofrecer un amplio repertorio, ¿no? Eso es lo que pienso yo al ver sus vídeos del Grupo Andú. También pedir a los hermanos peruanos que comenten todo lo que sepan de este grupo. Así también la gente va a leer sus comentarios y va a tener más curiosidad de conocer a este grupo. Bueno, sin más que decir, vamos a escuchar cómo nos interpretan esta canción y como siempre lo que yo sienta o entienda o piense con respecto a la canción voy a comentar. Así también ustedes comenten en la caja de comentarios. Qankunapis llaqtamasis uyarispa qhawarispa kay takiti imachus ch'arisonqaychisa kay qhawasqaykichispi chayta qillqarimuychisa noqapis rimamusaykichis yachasqayta qhawasqayta chayman hina uyarisun nimus uyarinkichis nimusqayta kunan qallarina uyariyta ñapis chay apusta qhawarisanchisña Coca Quinto composición David Valdez Andú chayta kay ñapis chegan chayan sonqoman digo que la canción directamente llega al corazón. Me hace recuerdo a La Mina, al pueblo donde yo nací. Allá las costumbres es la chaya que hacen a la Pachamama o al Apu. Cancún y Chenquich,
chay wakichiyta rikuchimuwasun chayta rikuchimuwasanchis chaykunas yachankichis suyunchispi llaqtanchispi imaynatachus wakikinchis kikinta Creo que es una composición instrumental, pero es hermosa. ¡Qué sentimiento! Kaykinatapuni waqarichin hinata waqasanmanpis hina Pachamama. Lo que puedo decir de esta composición es maravilloso, porque los instrumentos que tocan, el charango, todo, la quena, la zampoña, el bombo, todo lo que ustedes escuchan, lleva un gran sentimiento. Aquellas personas que escuchan y apenas oyen un sonido, un pequeño sonido, y ya se emociona, y ya piensa en su pueblo, ya piensa en su gente, en todo lo que uno se arraiga, como se puede decir, a nuestras raíces, a eso nos lleva. Pero muchas personas olvidan eso, olvidan porque emigraron a la ciudad y olvidaron de llevar sus buenas costumbres, todo eso. Pero aquellas personas que llevamos aún eso en nuestro, ¿cómo se puede decir? En nuestro epi, en nuestro bulto, en nuestra mochila, como se dice en español. Cuando emigramos llevamos eso en la mochila, no olvidamos. No sé ustedes qué piensan, opinen. Quizás opino por demás, pero ahí va lo que yo siento. Alguno yarisawankichis kay imaynatachus kay sikus, quina, guitarra, ch'aqwaku, bumbu, tukuy imata waqachimunku ñapis yuyarichiwanchis llaqtanchispa, imatachus ruranchis, huch'uy kaspa, imatachus yachachiwanchis, tukuy ima yuyarinchis. Wakinkuna ma yuyarinkichu, wakinkuna ripuspa waq llaqtasman qunqanku. Wakinkunataq mana, nuqa mana qunqanichu imaynatachus nuqa q'ipiypi apani maymanchus rini chaypiqa yuyarini imaynatachus runa siminchis rimarin, imaynatachus wakichiq kanku Pachamamapaq, imaynatachus wakinkuna tusunku takinku, takiy uyarispa, chaytaqa yuyarini kay takiywan. Imarayku, Pachamamaq sapinpis kanman hina, chay yachay, sumaq yachay. Chaytaqa mana qunqachinanchikchu tiyan, ni qunqananchischu tiyan, Chayta niriman kunan uyarina. Hermoso lugar. Parece un pocillo, Puede que tenga otro nombre en Perú. Yatiri también le decimos nosotros a aquellas personas que preparan la mesa para ofrecer a la Pachamama. Normalmente estas costumbres y tradiciones se hacen en las minas, también en la siembra, en el campo. Es un lamento. Yo creo que muchos escuchando esta canción echan lágrimas. Noqarini imaynatachus llaqtanchispi yatiris wakichini. Chayta rikuchimunku imaynatachus quya llaqtaspi quyaman haywanankupaq kay supaypaq, chayta kikin ruwanku. Chantapis campupi, chaqrapatapi chayta ruwanku, hasta un tarpuy sumaq wiñananpaq. Chayta kay takiy yuyarichiwan.
Hermoso escenario, ¿eh? La naturaleza. Eso no puede superar ninguna edición. Aquellos que saben tocar estos instrumentos maravillosos deben sentir con el alma cuando interpretan una canción de este tipo, instrumental. No sé dónde haya sido la locación, vamos a escuchar, o vamos, si es que lo ponen, ver, mejor dicho, no escuchar, productora Andú, o sea que ya tiene su productora el grupo Andú. Cámaras, ahí ya ponen todo, vamos a ver si ponen la locación. No, no han puesto la locación, pero de todas formas es un lugar precioso. ¿Qué más puedo decir? Pedirles que ustedes visiten su canal del Grupo Ando, se suscriban, comenten, den me gusta, compartan. De esa forma seguiremos apoyando a Ando y a todos los grupos que ustedes sugieran y también a los artistas solistas que ustedes sugieran. Siempre, 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 pues se me está trabando siempre y cuando no bloquee YouTube, porque ahora hay nuevas, ¿cómo se puede decir? Nuevas reglas, nuevas normas en YouTube. Va a ser más duro el control de derechos de autor. Muchas personas ya no están reaccionando a este tipo de grupos. ¿Por qué? Porque no monetizan nada, no ayudan nada, pero veremos cómo hacemos nosotros mientras los grupos que nos sugieran reaccionar no nos bloqueen, pues seguiré adelante y si no, ya veremos qué hacemos en este canal. Kankuna llaqtama suyarisawankichis, ¿sí? Kankuna richkay canal grupo andunis qamanta, kankuna chaskikamuychis, munaninispakamuychis, qallqarimuychis, chanchaskit apachichis tukuylaya redes sociales, chaymi hina yanapasun. Chantapis nini kay qankuna takirunas mañamunkichik chaytaqa noqa wicharichimusaq ichapis kay YouTube hark'arikamunqa imarayku kay derechos de autor nisqa astawan qhawarisqa kasan pichus mana takiruna ninqa mana kayta munanichu wicharichinanta hark'arikusqa ma atisaqchu wicharichimuyta imarayku chay sutikun derechos de autor nisqa chayman hina ichapis manaña kay takirunasqa hawasunchu imachus mana yachasaqchu ima ruwayta chayman hina astawan ñawpaqman willasaykichis kunan kay kamalla kachun llaqtamasis allin pachi waqpi